artículo 10 y 11 hace referencia al objeto del tributo, la mercadería, no lo vamos a ver. El hecho imponible está dado en distintos artículos del Código Aduanero. Los tributos desaplicables también son bastante variados. Y los responsables de obligación tributaria, extinción de la obligación tributaria, la forma de extinción de la obligación tributaria suele ser bastante similar a lo que dicta la ley 1183 de tributos interiores. Vamos a comenzar esta parte con lo que es el objeto del tributo. En realidad yo digo el objeto del tributo como aquello sobre el cual se ejerce pues, el interés fiscal. El interés fiscal en el comercio exterior no está en gravar la capacidad contributiva del importador-exportador, quien es el que hace los actos de comercio exterior, sino que es los movimientos que se realizan con la mercadería, no con la persona. Entonces define el Código Aduanero qué es mercadería, o sea, cuál es el objeto del tributo, es el movimiento de mercadería, que se llama, un movimiento se llama importación y otro movimiento se llama exportación. Ya vamos a ver qué es importación y exportación. Entonces, el artículo 10 dice que a los fines de este código es mercadería todo objeto que fuera susceptible de ser importado o exportado. Aquí puse artículo 10.1 porque en realidad después, el año 98, que ahora lo vamos a ver seguidamente, hubo una reforma del artículo 10 del Código Aduanero, en el cual se pretende gravar algo que en la primera versión no estaba alcanzado. Y entonces lo que hacemos en esta instancia es mencionar esta primera parte del artículo 10.1. Esta reforma de la ley 2563 incorpora un punto 2. Y antes de leerlo, porque como verán es extenso, les quiero decir a dónde apuntó esto. Esta reforma se produce, esta ley creo que es del año 1998 y fue una ley que tuvo como misión especial reformar artículos de distintas leyes exclusivamente en materia tributaria. Y entre ellas le tocó al Código Aduanero y pretendió extender el hecho imponible. ¿A quiénes? A mercaderías. ¿Cuáles? Las que ya estaban mencionadas en el punto 1, no. Incorporó los servicios en el punto 2 y los derechos de autor y propiedad intelectual. Y entonces por eso dice que se considera igualmente a los fines de este código como si se tratara de mercadería las locaciones y prestaciones de servicios que siendo realizadas en el exterior se utilicen aquí en la República Argentina o en el país con fines comerciales, excluido todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios. Esto en realidad buscó que los servicios que ingresaran a la Argentina habiendo sido realizados en el exterior tuvieran un ingreso de carácter comercial, no particular. Por eso la ley hace todo esto para decir que debe suministrar en condiciones comerciales, o lo dice por oposición, que no se suministra en condiciones comerciales, ni en competencia con uno o varios proveedores de servicio. Algunos dicen que la intención del legislador en aquel momento fue gravar, sobre todo servicios digitales que venían del exterior, y acá a mi criterio hubo una omisión. En realidad la definición del Código Aduanero de mercadería es algo neutro. La mercadería es un hecho imponible en importación si se introduce y es un hecho imponible en exportación si se extrae. Acá habló de servicios introducidos porque dijo que fueron prestados en el exterior. Entonces acá hay una deformación en cuanto al sentido neutro de la palabra mercadería que luego el legislador, por la misma reforma de la ley 25063, digamos que a medias la soluciona declarando cuándo se produce un momento imponible en la exportación del servicio. Y el inciso B habla de los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. Y acá también hay un problema, porque los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual en el comercio internacional y de acuerdo a las leyes del GATT que la Argentina internacionalizó por la ley 23311,
son parte del valor de una mercadería. Una mercadería vale más o vale menos si cuando se vende o se compra, o se importa o se exporta, tiene autorizados, por ejemplo, la reproducción a través de derecho de autor o el uso conforme a una patente o derecho de propiedad intelectual. Si tiene alguien, el importador en su caso, tiene que pagar derechos de autor, va a hacer que la mercadería que le dio objeto a esa importación valga más porque tiene un derecho de autor incluido. Lo mismo pasa con el derecho de autor, el derecho de propiedad intelectual. Vamos a ver después, no es un hecho autónomo. El derecho de autor y el derecho de propiedad intelectual en la legislación aduanera tiene un tratamiento relacionado con la mercadería a la que dio origen su importación y exportación. Acá vemos en el artículo 11, que es un complemento fundamental del artículo 10, que habla de la mercadería. ¿Cómo se individualiza una mercadería? Nosotros en el sentido corriente vemos una mercadería, la podemos individualizar por su uso, por su forma, por su composición, pero en el comercio internacional se buscaron reglas uniformes. Reglas uniformes en las cuales, independientemente del idioma, de las expresiones locales, del uso que pudiese tener una mercadería en un país o en el otro, se buscó darle un criterio uniforme de identificación en todo lo que es el comercio internacional de todos los países del mundo. Y apareció un sistema de designación y codificación de mercaderías. Este sistema, que comenzó en distintos países, a medida que pasó el tiempo se fueron armonizando. Hasta que en la ciudad de Bruselas, Bélgica, se llegó a coordinar el uso se consensuó la utilización de determinadas reglas para identificar las mercaderías. De allí que nuestro artículo 11 del Código Aduanero establece que se individualizará y clasificará de acuerdo con el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías que está establecido por un convenio, el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, elaborado bajo los auspicios del Consejo de Operación Aduanera en Bruselas. Por más que se los haya anticipado, es un tema, digamos, no tiene una redacción muy llana, pero lo vamos a ir identificando mejor con las próximas figuras. Acá hay una referencia en el segundo párrafo del artículo 11 que le faculta, o mejor dicho, le atribuye una obligación del Poder Ejecutivo de mantener vigente esa nomenclatura de comercio exterior, yo le voy dando otro nombre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las modificaciones que exista del Consejo de Operación Aduanera, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de irlas modificando. ¿Por qué? Porque una posición arancelaria, que es lo que vamos a ver, que identifica la mercadería, diferente o desactualizada respecto a la que rige en el mundo, trae muchos problemas para los operadores. Entonces, en medida de este sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías, la SA no quiere decir sociedad anónima, sino que son las siglas las cuales reconoce internacionalmente el sistema armonizado. Es la nomenclatura que comprende las partidas, que ya van a ver qué es, sus partidas y los códigos numéricos correspondientes, las notas de secciones, que son aclaraciones, los capítulos, que son formas de agrupar las subpartidas también, así como las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Es un tema complejo. Inclusive me ha pasado que en mi vida profesional, que varios colegas contadores públicos pensaron en más de una oportunidad que era un tema con el cual, con un título habilitante profesional en ciencia económica, podía tener incumbencia como para realizar las ubicaciones de mercaderías en esta nomenclatura arancelaria. Yo los disuadí a todos y los sigo disuadiendo, salvo que se pongan a estudiar esta temática, porque es muy compleja. Les puedo asegurar que un plan de cuentas es muchísimo más simple que esta temática, y las implicancias que trae son terriblemente más
compleja que la que puede traer una asignación en un plan de cuentas equívoca de un acto comercial. Ahí ustedes van a poder ver, quien quiera profundizar, les hago una cita de documentos que están en la página web de la AFIP relacionados con lo que estoy hablando. Esto, más un detalle, es cómo está compuesto, tiene secciones, capítulos, partidos, como verán. No creo que haya un plan de cuentas que tenga 1200 cuentas. Y acá estamos hablando de... Hoy actualmente en la Argentina existen, creo que entre 2.200 y 2.300 posiciones arancelarias para clasificar una mercadería. ¿Qué es la importancia de clasificar? Creo que después se lo reitero. Es que es el Estado, cuando nos imparte normas para el comercio exterior, para mercaderías, no las menciona por su nombre ni por su uso, sino que recurre al nomenclador arancelario para, por ejemplo, decir la mercadería 88, 90, 20, 10, 100 tiene estos requisitos para importar, tiene estos requisitos para exportar, tiene este arancel de importación, tiene este arancel de exportación, en fin, todo lo ligado a una mercadería, aunque sea de la más corriente del uso que nosotros podamos conocer, está asociado a la posición arancelaria. Por eso tiene importancia fundamental. Y podemos definir diciendo que la posición arancelaria es la que sirve para que se fije el régimen jurídico tributario que tiene una mercadería para ser exportada e importada. Sigo haciendo alguna aclaración de las reglas generales para la interpretación del sistema, en fin, todo esto ligado a lo que, digamos, les estoy resumiendo con estas últimas palabras. Aquí en esta filmina, por ejemplo, vamos a ver, vaya redundancia como ejemplo, vamos a ver qué implica esto de que le hablaba de la codificación numérica para llegar a identificar la mercadería en nomenclador arancelario. La parte superior están puestos, digamos, la denominada los dígitos, ¿no? Resulta ser que a medida que uno va avanzando en esto, por ejemplo, aquí ven que el primero y segundo dígito está nominado como capítulo. Quiere decir que los primeros dos dígitos de esta ubicación en nomencladora arancelaria van a, para quien está en este tema, le van a decir a qué capítulo pertenece esa mercadería. Después vamos a ver como ejemplo una, pero yo prefiero hacerles un comentario seguido de esta parte superior y después se la vuelvo a remarcar con el ejemplo. En el tercer y cuarto dígito vamos a ver que lo que se llama partida de ese sistema armonizado me lleva a que incorpora o asocia la partida al capítulo. Yo voy a tener que, si yo tengo 4 dígitos, podría ser 1, 2, 3, 4, me va a estar identificando el 1, 2 y el capítulo, y el 3 y 4 le va a dar cuerpo a lo que se llama partida. Entonces, cuando yo leo una partida que va a tener 4 dígitos, los primeros 2 corresponden a un capítulo y los segundos 2 dígitos a la partida. Esto sigue, como verán ahora, y cuando hablo de una subpartida, porque acuérdense, secciones, capítulos, partidas, subpartida, ya la subpartida es un orden como se le ha dado al plan de cuentas, ¿no? La subpartida va a tener sus primeros 2 dígitos que me definen el capítulo, los tercer y cuarto dígitos que me van a definir la partida, y con los 6 dígitos voy a tener la subpartida que corresponde a una partida que corresponde a determinado capítulo. Por ejemplo, aquí uso como ejemplo, esto yo lo tomé del sitio web de la AFIP, figura esta denominación de ave de rapiña. No es un tema de buen gusto, pero las aves de rapiña también se comercializan internacionalmente, se importan y se exportan. No tienen la denominación de ave de rapiña, los efectos
nomenclador arancelario, sino que tienen la designación por dígitos. Entonces vemos allí que el ejemplo dice ave de rapiña, dígito 01, 06, 31. Entonces el 01 vendría a ser el capítulo y el 06 es un complemento de la partida y el capítulo. Después va un punto, porque el nomenclador común del Mercosur, que ya también lo vamos a ver, las primeras 4 dígitos se les pone un punto, y el 31 vendría a ser el que complementa para que con el 01, 06, 31 aparezca la subpartida a la cual el capítulo 01, 06 me está indicando en realidad que el 31 es una especificidad de las distintas aves que puede haber, que a su vez son, digamos, derivadas o originadas en el reino animal. Más o menos vamos a profundizar, espero que con esto me haya hecho, aunque sea, entender en una pequeña parte. Sé que no es fácil, pero tenemos que armarnos paciencia. ¿Y por qué pido paciencia en esto? Porque en realidad, cuando nosotros tengamos que ver el régimen jurídico tributario que le aplicamos a una mercancía, vamos a tener que volver a hablar de la posición arancelaria. No hay régimen jurídico tributario que se pueda aplicar a una importación o exportación de mercaderías si no está relacionada con su posición arancelaria. No existe otra forma. Acá no hablamos de renta, acá no hablamos de capacidad contributiva, aquí no hablamos de determinados actos, sino nada más que del ingreso y egreso de todo el universo de mercaderías que hay en el mundo. Imagínense la cantidad, yo no la puedo llegar a imaginar, lo que hay en esto, que se identifica única y exclusivamente por ese lugar en el nomenclador arancelario, y hasta ahora, en ese ejemplo anterior, lo extendimos nada más que hasta la subpartida. Después vamos a ver que sigue creciendo. Más de 12, 15 dígitos no hay, así que no se preocupe. Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces del sistema armonizado? Acuérdense que no es sociedad anónima, es sistema armonizado. Es que se puedan clasificar sistemáticamente todas las mercancías que existen en el comercio internacional. Todas. Todas las mercancías, como premisa, deben tener un lugar en el nomenclador arancelario. Todas. Entonces necesita un ordenamiento lógico, razonable, que permita agruparlas, por ejemplo, por finalidad, por origen, por material constitutivo. Origen, por ejemplo, puede ser derivado del reino animal, derivado del reino vegetal, producto de la industria y dentro de las industrias de distintas ramas, para que se pueda ir ubicando en ese nomenclador arancelario que después vamos, pequeñito ejemplo, lo voy a dar. Que sean ubicadas de manera uniforme y racional, o sea que no puedo, si bien no puedo mezclar en la comida ajos y cebollas, normalmente se dice que no, un dicho popular, no hay que mezclar ajo y cebolla, a pesar de que uno lo mezcle en la comida. De manera uniforme y racional, y acá recalca de otra forma lo que yo les dije anteriormente, que sea utilizable por todos los países que lo adopten. Esto es internacional. Imagínense que se tienen que poner de acuerdo todas las administraciones de todos los países del mundo para adoptar un sistema uniforme en el cual hoy yo quiero saber, por ejemplo, una mercadería que quiero exportar, ¿qué tributo la grava en Dinamarca? Lo voy a tener que referenciar a un nomenclador arancelario que sea similar al que uso en Argentina para saber, a través del nomenclador arancelario, la posición arancelaria de esa mercadería que yo quiero exportar, cuánto paga derecho de importación en Dinamarca. Y sale, con esto sale. Un trabajo muy arduo que se ha hecho, es muy complejo, pero es bastante efectivo. Entonces, como les decía acá, puse, para un recordatorio de ustedes, establecer un lenguaje común internacionalmente aceptado, facilitar los acuerdos bilaterales o multilaterales que ya vamos a ver, aunque les anticipo que un acuerdo bilateral es que si yo hago un convenio como Argentina, Argentina hace un convenio de comercio para facilitar el comercio con Paraguay, con Brasil y Uruguay, esos son bilaterales cuando son de a dos, multilaterales cuando son más de dos países. Y después algo importante muy importante para
para promover el comercio internacional es la recopilación de datos estadísticos del comercio. Además que sobre los datos estadísticos en realidad se ejerce una suerte de derecho de vigilancia que existe en el mundo, que cuando propende a que las economías sean más abiertas, como pasa actualmente en el mundo, con algunas salvedades, las estadísticas de comercio exterior son muy utilizadas cuando en las mesas de negociaciones se pretende, por ejemplo, Argentina en una mesa de negociación pretende a lo mejor que Estados Unidos le abre al comercio internacional, o China. Entonces, a través de la estadística de comercio exterior y las posiciones arancelarias se va conociendo cómo es el movimiento entre exportación e importación, llámese compra y venta entre ambos países, para poder asociándolo con otros países o terceros países, saber qué margen de penetración yo tengo comercial en un país importador, o cuál es la preferencia de ese país importador de los determinados orígenes de la misma mercadería, de qué se trata. No sé si me vamos a entender, igual lo vamos a profundizar de a poco. Piensen ustedes que están en una parte introductoria y temo que quizá me puedan considerar un poco exacto, un poco, digamos, demasiado cargado, pero les puedo asegurar que estoy tratando de transmitirle los lineamientos básicos de esta materia. No es nada del otro mundo, tampoco al decirle básico se me asuste, pero vamos paulatinamente de lo general a lo particular. Así que les reitero mi pedido de paciencia. En el año 91, la Argentina firma el Tratado de Asunción, por el cual se incorpora al Mercosur. Las características del Mercosur las vamos a ver más adelante, y la implicancia que trae también en los aspectos tributarios. Lo que sucede que a partir de la incorporación de Argentina al Mercosur, le modifica este nomenclador arancelario. ¿Por qué? Porque lo que se acordó en el Mercosur, entre otras cosas, es incorporar la nomenclatura común del Mercosur, que es una identificación particular que se hace de la mercadería, pero siempre basado en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que es el origen, aquel que les comenté que se había sido hecho en Bruselas, es origen de la nomenclatura arancelaria para las mercaderías en todo el mundo. Lo que sucede es que vamos a ver también más adelante que a medida que los países van conformando uniones aduaneras o asociaciones, van buscando que la mercadería se individualice de alguna forma justamente para ese grupo de países. Entonces, a partir del año, como les dije, el año 1991, con la incorporación de Argentina al Mercosur, la posición arancelaria, inclusive la que hoy rige en Argentina, está basado, después les hago un resumen, está basado en los estados en el Mercosur. Arrancamos en su origen con el Código Aduanero, en el cual tenía el nomenclador arancelario de mercancía basado exclusivamente en el sistema armonizado que se había hecho en Bruselas. Después se le incorporó al ADI, y luego se le incorporó el sistema de la nomenclatura común del Mercosur. Entonces, ¿qué dice esta nomenclatura actual del Mercosur? Que la posición arancelaria, que creo que es la primera vez que se los defino hasta acá, la posición arancelaria es la ubicación exacta que una mercadería tiene en ese nomenclador arancelario. Cuando ustedes escuchen la palabra posición arancelaria, significa, en términos generales, que es la ubicación que una mercadería X tiene en ese nomenclador arancelario. Entonces, la posición arancelaria ahora está relacionada con su ubicación en el nomenclador arancelario de mercancías en el Mercosur. Esto es lo que actualmente está. Y allí, como les decía antes, se establece el régimen jurídico tributario atribuible a su importación y exportación. Entonces, acá está el resumen que les comentaba. ¿Qué es lo que actualmente rige? Una posición arancelaria identificable de la mercadería para todas las mercaderías que se importen o exporten en el Mercosur. Les anticipo que el Mercosur
Hoy está constituido por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Venezuela está suspendida, con más razón ahora por estos acontecimientos políticos que están dando. Y es muy posible que se vayan incorporando otros países, como por ejemplo Bolivia, que creo que está como un país observado. Entonces, cualquier modificación de partícipes en el Mercosur, países partícipes, se van a tener que seguir rigiendo por el nomenclador común del Mercosur, que fue rediseñado a partir del nomenclador arancelario Bruselas exclusivamente para el Mercosur. Como vamos a ver más adelante, tenemos una variante tributaria. Aparece allí, grábense esto, la posición arancelaria en el nomenclador común del Mercosur, SIN. SIN es una adición exclusiva para la Argentina que está ligado a lo que se conoce como el sistema informático Malvina, que es el gran aplicativo que tiene la aduana para trabajar todas las operaciones de comercio exterior y que se hace para todas las mercaderías que se importen o exporten en Argentina. No es una sustitución, es un complemento a la posición arancelaria del nomenclador común de Mercosur. Y adicionalmente, cuando tengamos importaciones de mercaderías de origen ALADI, la palabra importación se la agrego yo ahora, porque en realidad cuando digo origen ALADI, en realidad estoy importando, después estoy trayendo de un país ALADI. La posición arancelaria tiene una identificación que cuando esa mercadería es de origen ALADI se le llama NALADISA, que dicho al revés de lo que está escrito, quiere decir Sistema Armonizado del Nomenclador Arancelario de Mercaderías de ALADI. Ese nomenclador arancelario va a servir para que el Estado, en su rol de controlador, identifique que esa mercadería, que normalmente va a tener un régimen tributario preferencial, como podemos ver, es de origen ALADI. Entonces, el declarante que manifiesta ante el Estado su carácter importador-exportador, en este caso importador, va a tener que identificar particularmente con un agregado de NALADISA que esa mercadería es de origen ALADI. Entonces juegan todas las posiciones arancelarias, pero con una única raíz, que es la del nomenclador común del Mercosur. Acá les pongo un ejemplo de cómo quedaría una mercancía que nosotros llamamos aquí manteca, en otros países lo llaman mantequilla, cuando yo la trato de ubicar en el nomenclador arancelario. En el Mercosur me dice que la mercadería se identifica a través de 8 dígitos. Los 4 van primero juntos, porque es Mercosur, y después tiene 2 pares de dígitos. El 04, acuérdense que era el capítulo, el 05 era la partida, entre el 04 y 05 más el 10 hace la subpartida, y después 04, 05, 10, 00 me conforma la posición arancelaria que esa mercancía tiene en el nomenclador Mercosur. La Argentina, por esta razón tributaria, que luego vamos a ver con un ejemplo, le incorpora 3 dígitos más. Entonces, toma los 8 dígitos del Mercosur y le agrega, o sea, al 04, 05, 10, 00, le agrega el 100. Ese 100 vendría a ser la posición arancelaria SIN que les mencionaba en la filmina anterior. Y ALADI utiliza, fíjense ustedes el detalle, la Mercosur de 04, 05, 10, 00, la ALADI invierte. Lo único que hace es invertir el orden del tercero y el cuarto. Para ALADI es 0405, hasta ahí es el Mercosur, y en vez de seguir con 1000 lo invierte y pone 0010. Todos estos detalles los tiene que tener en cuenta el declarante en una importación o exportación, que normalmente esta función la desempeña hoy con idoneidad y con solvencia profesional los despachantes de aduanas, porque esto tienen que estudiar muchísimo. Es una materia más importante que tienen que conocer.